Hoy la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos narra un suceso sorprendente y casi hasta chusco. Se encontraba San Pablo y su fiel compañero Bernabé teniendo que huir de ciudad en ciudad por las intrigas de los judíos y paganos que se oponían a su predicación y buscaban incluso apedrearlos, hasta que llegaron a la ciudad de Listra, que se encuentra en Asia Menor, en lo que actualmente es el país de Turquía. En esa ciudad ocurre lo siguiente: se encontraban anunciando el Evangelio y ven que hay un hombre paralítico que ya tenía la fe suficiente para ser sanado. Entonces, inspirados por el Espíritu Santo, le dicen a aquel paralítico que se levante y camine en el nombre de Jesús. Cuando aquel hombre, conocido por todo el pueblo de que llevaba toda su vida paralítico, se incorpora y camina, la gente se admira, se sorprende y ve eso como una señal de Dios. Pero no del Dios que predicaban Pablo y Bernabé, sino de sus dioses paganos, una señal de sus dioses, y pensaron que Pablo y Bernabé eran la figura humana de sus dioses. Sí, pensaron que Bernabé era el dios Júpiter, el dios del cielo, ese dios del rayo, y que Pablo, como era el que hablaba, era el dios Mercurio, que es el mensajero de los dioses. Imagínense la impresión de aquellos apóstoles cuando la gente empezaba a adorarlos como a dioses. Incluso el sacerdote del templo de Júpiter, que estaba ahí en la ciudad, les llegó con un par de toros adornados de guirnaldas para ofrecérselos en sacrificio, y la gente ya los estaba queriendo llevar en andas para adorarlos y servirlos como dioses. Bueno, pues resulta chistoso porque ellos, queriendo combatir la idolatría, queriendo enseñar la fe en el único Dios verdadero revelado en Jesucristo, ahora resulta que es a ellos a quienes los consideran dioses, no mensajeros de Dios, dioses. Pero, como buenos discípulos del Señor, ellos no permitieron ese acto de idolatría y aprovecharon la oportunidad para hablarles del único y verdadero Dios al que ellos debían adorar. Pero vamos imaginando por un momento que haya un final alternativo de esta historia. Imaginemos que Pablo y Bernabé hayan caído en la enorme tentación que se puso frente a ellos. Oye, pues la gente cree que somos dioses. O sea que si nos consideran dioses, ellos van a hacer lo que les digamos. O sea que podemos controlar sus vidas, podemos pedirles lo que se nos antoje, podemos controlarlos, y si les decimos párense de pestañas, se paran. Pues imagínate la ventaja que podrían sacar de eso. Imagínate el control que podían ejercer sobre las vidas de esas personas, y ellos podrían darse una vida digna de los dioses del Olimpo. Aunque también la gente no tardaría en descubrir que son simples hombres, simples farsantes, y quién sabe después cuál sería su suerte. Bueno, afortunadamente eso no pasó. Como buenos discípulos del Señor, no cayeron en esa tentación. Aunque en la historia eso sí ha sucedido tantas veces. Podemos ver ejemplos en sectas, grupos religiosos donde sus líderes son ensalzados al nivel de ser divinizados, donde consideran que su líder es la encarnación visible de Dios y lo que ellos digan es totalmente incuestionable, y meterse contra ellos es meterse contra el mismo Dios. Por lo tanto, ellos ejercen un control total sobre las conciencias de los seguidores de la secta, y ya conocemos historias de líderes que llegan a obligarlos a hacer cosas totalmente aberrantes y todavía hacerles pensar que es un honor el servir lo que les diga su líder al cual idolatran. Bueno, esto pasa en sectas, en casos extremos, aunque no hemos de negar que esta tentación se encuentra tan sutilmente en tantos siervos del Señor. La idolatría es un pecado muy grave, es de los pecados que más prohíbe el Señor en toda la Sagrada Escritura. Pero cuando ésta se hace de un modo muy sutil, no en un monigote de oro, de madera, de plata, sino en una persona
que primero dice servir a Dios, pero es tal su carisma, es tal su liderazgo, su elocuencia, que ahora el culto se dirige no al Dios al que anuncia, sino a su propia persona. Hay una línea muy delgada en la cual él mismo cae en su propio engaño y, creyendo servir a Dios, resulta que se sirve de Dios. Resulta que todo lo que dice sobre Dios, sobre Cristo, es una mera pantalla para que todo el culto y toda la adoración vaya directo a su persona. Y por supuesto, todo el beneficio, todas las ventajas de ser considerado un Dios incuestionable, un Dios que hace todo lo que le pidan, alguien que da culto a su propia persona. Y casos así nos podemos encontrar a tantos que se olvidaron de anunciar la buena nueva y de ser fieles servidores para ganar almas para Cristo, y una vez que las ganaron, se quedaron con ellas para su propio narcisismo. Y hoy Jesús en el Evangelio nos habla de lo que es un verdadero siervo. El que me ama cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará y me manifestaré a él, que también significa me manifestaré en él. Así como aquellos buenos apóstoles, Pablo y Bernabé, en ellos habitaba Cristo porque realmente servían a Cristo y tenían el poder, la autoridad de realizar milagros en su nombre. Pero una vez que realizaban esos milagros, órale, abre tu corazón a Cristo. Ten fe en Cristo, que es Él tu Salvador, no yo. El verdadero siervo del Señor sabe que es una luz, pero la luz no está para que miremos la fuente de luz, sino la luz está para iluminar a donde tenemos que ver. Pues así también el verdadero siervo, sí, brilla, resplandece porque Cristo habita en él, ya que quiere serle fiel, ya que cumple sus mandamientos, pero al final quien lo ve va a dirigirse hacia Cristo para también ser iluminado por él. En cambio, el que se idolatra quiere brillar por sí mismo y quiere atraer así como los moscos son atraídos por esas lámparas que brillan, pero que son una trampa para que ahí se queden pegados. Y busca que las personas cumplan no los mandamientos del Señor, que cumplan sus caprichos. Ellos no aman a Dios, ellos aman su propio narcisismo y no quieren cumplir su palabra sino sus propios caprichos, y la justifican en la palabra de Dios, sacando citas, frases de contexto, y cuando quieren que los demás cumplan sus caprichos, los hacen aparecer como esto es la voluntad de Dios. ¿Te vas a oponer a la voluntad de Dios? Y así se vuelven manipuladores. El que ama al Señor y cumple sus mandamientos, de veras que se vuelve portador de la voz de Dios. El que no ama al Señor y por tanto está vacío de Él, se parece tanto a una campana que está hueca, no tiene a Dios en su corazón, no le importa en lo más mínimo. Pero eso sí, cómo es escandalosa, cómo hace ruido y cómo emite a cada rato el nombre de Dios, el nombre de Jesús, cómo habla de su palabra, de su doctrina, pero al final solamente quiere atraer hacia sí mismo. Bueno, esto nos debe enseñar de que no debemos idolatrar a ninguna persona, a ningún hombre, por genial que sea. Porque si tú consideras a alguien casi un Dios, conocerlo un poco más te va a hacer darte cuenta de su lado tan humano. Y lo malo no es que seamos humanos, sino que seamos falsos, que seamos hipócritas. Y cuando idolatramos personas, cuando idolatramos líderes, luego nos llevamos cada decepción. Por eso, quédate con el Señor, y si ves a alguien que de veras ha sido transformado por el Señor, pues que te sirva de inspiración, pero quédate con Jesús. Y sobre todo, si tú, por tu congruencia, por los dones que Dios ha puesto en ti, atraes a muchos hacia ti, que no se queden contigo, derívalos hacia Jesús, porque esa es la misión del
fiel discípulo del Señor. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.